A las 3:47 horas del 6 de marzo de 2026, día 7 de la Operación Furia Épica, en el Centro de Operaciones de la NSA en Fort Meade, Maryland, un analista de señales llamado Elliot Crane estaba mirando una pantalla que no debería existir. No era una intercepción de comunicaciones iraníes, no era tráfico de radio del IRGC, era algo completamente diferente y completamente inesperado. Eran coordenadas del USS Dwight D. Eisenhower, del USS Gerald R. Ford, del USS Bataan, de cada buque de guerra americano operativo en el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo, exactas hasta el décimo de milla náutica, actualizadas cada 4 minutos. No procedían de un satélite iraní. Irán tiene 3 satélites militares operativos y ninguno de ellos tiene la resolución ni la frecuencia de actualización para rastrear buques de superficie en movimiento con esta precisión. Estas coordenadas procedían de Moscú. El analista Crane tardó 90 segundos en confirmar la ruta de transmisión. Los datos salían de un centro de procesamiento de imágenes satelitales del cherú, la inteligencia militar rusa, en Korolev, a 25 kilómetros al norte de Moscú. Se codificaban en un canal de comunicación cifrado que la NSA llevaba 6 meses interceptando sin poder descifrar y llegaban directamente a un servidor del Centro de Coordinación de Operaciones del IRGC en la instalación subterránea de Shahid Hemad, a las afueras de Teherán. Rusia estaba guiando los misiles iraníes hacia los barcos americanos, no directamente, no en tiempo real de disparo, pero sí proporcionando las coordenadas exactas que convertían los misiles iraníes de armas de área en armas de precisión. Eran esas coordenadas las que habían permitido a los drones iraníes destruir 3 radares americanos en Qatar, Bahrein y Kuwait en los primeros 7 días de la guerra. Eran esas coordenadas las que habían guiado el misil que mató a 6 soldados americanos en la instalación logística de Port Shuaiba, Kuwait, el 1 de marzo de 2026. El analista Crane marcó el reporte como prioridad máxima y levantó el teléfono. Lo que estaba a punto de ponerse en marcha no era una operación cinética. Era la guerra de inteligencia más sofisticada que Estados Unidos había librado desde la Guerra Fría. ¿Crees que la NSA puede cortar este pipeline de inteligencia ruso antes de que Irán use esas coordenadas para lanzar el ataque de misiles más preciso de la guerra? Comenta tu respuesta abajo, porque lo que viene a continuación involucra a una empresa china, 2 cazas F-15 de Qatar y una trampa diseñada en las próximas 36 horas que Moscú todavía no ha explicado. Para entender el alcance completo de lo que Crane había descubierto esa madrugada, hay que retroceder 24 horas. El 5 de marzo de 2026, el periódico americano Defense One publicó un artículo que pasó casi desapercibido en medio del ruido informativo de la guerra. El artículo señalaba que una empresa privada china llamada Missar Vision, especializada en imágenes satelitales comerciales de alta resolución, había publicado en su plataforma de acceso público imágenes detalladas de los daños causados por los ataques iraníes a la base aérea americana de Al-Dafra en los Emiratos Árabes Unidos. Las imágenes mostraban con precisión milimétrica cuáles hangares habían sido destruidos, cuáles radares de alerta temprana habían quedado operativos, qué zonas de la rampa de aparcamiento de aeronaves seguían intactas y cuáles habían sido afectadas. En esencia, Missar Vision estaba proporcionando al IRGC, que monitorizaba activamente todas las fuentes públicas de inteligencia, una evaluación de daños de batalla de las bases americanas en el Golfo, gratis, en tiempo real, a través de Internet. La DIA, Agencia de Inteligencia de Defensa Americana, había contactado con el Departamento de Estado en menos de 2 horas tras la publicación. La Casa Blanca había llamado directamente al embajador chino en Washington para exigir el cierre inmediato de esa función. Pekín había respondido con una declaración de 4 líneas, en la que describía a Missar Vision como una empresa privada no sujeta a control gubernamental y afirmaba que China defendía la libre circulación de información. En la práctica, no iban a cerrar nada. Lo que la DIA sabía y lo que el Washington Post publicaría 32 horas después era que Missar Vision no actuaba sola. Sus imágenes de Al-Dafra habían llegado al servidor del IRGC en Shahid Hemad exactamente 47 minutos después de su publicación, analizadas, georreferenciadas y convertidas en parámetros de ataque para la siguiente oleada de misiles. El sistema que estaba guiando los ataques iraníes no era uno, eran 2. El GRU ruso proporcionando coordenadas de buques americanos
americanos en movimiento. Missile Vision China, proporcionando evaluación de daños de instalaciones fijas. Juntos formaban el sistema de inteligencia más sofisticado que ningún actor no americano había desplegado jamás en apoyo de un combatiente en el campo de batalla. Y la NSA lo había detectado. A las 6:30 horas del 6 de marzo, el director de la NSA, el almirante de 4 estrellas Richard Connors, presidió una videoconferencia clasificada de nivel máximo con el director de la CIA, el comandante del CENTCOM y el asesor de seguridad nacional. El dilema era el más clásico de la guerra de inteligencia. Si la NSA cortaba el pipeline ruso de inmediato, bloqueando las transmisiones del GRU hacia Teherán, Moscú sabría en horas que sus comunicaciones habían sido comprometidas. Cambiarían los protocolos de cifrado y la ventana de inteligencia que la NSA había abierto tras 6 meses de análisis se cerraría para siempre. Si la NSA dejaba el pipeline activo, sin intervenir, Irán seguiría recibiendo coordenadas exactas de los portaaviones americanos y el riesgo de un impacto catastrófico contra el Ford o el Eisenhower aumentaba exponencialmente con cada hora. Pero el director Connors propuso una tercera opción. Una que ningún manual de guerra de inteligencia había contemplado con este nivel de escala. No cortar el pipeline, no ignorarlo, envenenarlo. La idea era técnicamente sencilla y operativamente imposible de detectar. Insertar coordenadas falsas en la cadena de transmisión del GRU antes de que llegaran al servidor iraní. Las transmisiones de Moscú seguirían llegando a Teherán. El pipeline seguiría activo y aparentemente funcional, pero las coordenadas de los portaaviones americanos estarían desplazadas entre 12 y 18 millas náuticas de sus posiciones reales, lo suficiente para que cualquier misil iraní lanzado con esa inteligencia cayera en agua vacía. El problema técnico era monumental. Para insertar los datos falsos sin que el sistema de autenticación criptográfica del GRU detectara la manipulación, la NSA necesitaba acceso al nivel de cifrado del protocolo de transmisión, un acceso que requería las claves de sesión que el GRU generaba en tiempo real. Obtener esas claves en las siguientes horas sin alertar a Moscú requería una operación que la NSA había simulado docenas de veces en ejercicios, pero nunca había ejecutado en combate real. Se llamaba Operación Espejo Oscuro. A las 8:15 horas del 6 de marzo, el analista Crane y un equipo de 8 especialistas en criptografía ofensiva de la NSA comenzaron la fase 1 de la Operación Espejo Oscuro. El vector de entrada no era el servidor del GRU en Korolev. Atacar directamente un sistema del GRU era técnica y políticamente más arriesgado de lo que la situación permitía. El vector de entrada era la parte más débil de la cadena, el nodo de retransmisión que el GRU usaba para mover los datos desde su satélite de observación BARS-M hasta el centro de procesamiento de Korolev. Ese nodo de retransmisión pasaba por infraestructura de telecomunicaciones civil de un país tercero, cuya identidad sigue clasificada, que la NSA tenía bajo vigilancia continua desde 2019. La penetración del nodo tardó 4 horas y 22 minutos. Era la operación de intrusión más delicada de la historia reciente de la NSA, ejecutada en tiempo real mientras el GRU seguía transmitiendo coordenadas en activo. A las 12:37 horas del 6 de marzo, la operación Espejo Oscuro estaba activa. Las coordenadas del USS Dwight D. Eisenhower, que ahora llegaban al servidor iraní de Shahid Hemad, mostraban al portaaviones en una posición vacía del mar Arábigo, a 16 millas náuticas al suroeste de su posición real. Las del USS Gerald R. Ford estaban desplazadas 14 millas al noroeste. Los destructores de escolta habían sido reposicionados virtualmente de forma coherente, con un grupo de combate real. Las distancias relativas entre buques eran las correctas. El patrón de movimiento era plausible, solo las coordenadas absolutas eran falsas. Era un señuelo perfecto, invisible para el IRGC, invisible para el GRU, y ahora había que esperar a que Irán mordiera el anzuelo. No tuvieron que esperar mucho. A las 14:22 horas del 6 de marzo, el sistema de escucha SIGINT de la P-8A Poseidón en patrulla sobre el Golfo de Omán interceptó una solicitud de autorización de ataque del Centro de Operaciones del IRGC Naval al Consejo de Mandos de Irán en Teherán. La solicitud especificaba lanzamiento de 8 misiles antibuque NUR contra el grupo de combate del portaaviones en las coordenadas proporcionadas por el GRU. Distancia calculada, 340 kilómetros. Plataforma de lanzamiento, baterías terrestres móviles en la costa de la provincia de Hormozgán. La autorización llegó desde Teherán
Teherán en 8 minutos. A las 14:44 horas, 8 misiles Nur salieron de sus lanzadores en la costa iraní y pusieron rumbo a las coordenadas del USS Eisenhower, las coordenadas falsas. Los 8 misiles volaron durante 19 minutos a 200 metros de altitud sobre el mar Arábigo y detonaron en vacío en el agua a 16 millas náuticas del portaaviones real. El Ford y el Eisenhower ni siquiera activaron sus sistemas CIWS. Desde sus puentes, los capitanes de los dos portaaviones vieron las columnas de agua en el horizonte como testigos tranquilos de la trampa que acababa de funcionar. En Fort Meade, el analista Crane no celebró con ningún gesto, solo marcó el evento en el log del sistema con una nota de 2 palabras: espejo confirmado. Pero mientras la operación Espejo Oscuro ejecutaba su engaño en el mar Arábigo, a 1.400 kilómetros al noroeste, sobre el Golfo de Qatar, otro episodio que pocas cadenas de noticias cubrirían en toda su dimensión estaba a punto de ocurrir. A las 3:17 horas del 5 de marzo de 2026, un día antes de que Espejo Oscuro se pusiera en marcha, los radares del Sistema de Defensa Aérea de Qatar detectaron 2 contactos aéreos emergiendo desde el espacio aéreo iraní sobre el estrecho de Hormuz. No eran drones Shahed, no eran misiles de crucero, eran 2 Su-24 Fencer, bombarderos de ataque supersónicos de fabricación soviética modernizados. El avión de ataque más pesado del inventario aéreo del IRGC. Cada uno cargaba externamente 4 misiles antibuque Qader y 2 bombas de 500 kilogramos. Su trayectoria calculada los ponía en posición de ataque sobre la base aérea de Al-Udeid, el mayor complejo militar americano del Oriente Medio, donde operan más de 10.000 soldados americanos en exactamente 14 minutos. La misma trayectoria pasaba sobre la planta de gas de Ras Laffan, el complejo industrial de gas natural licuado más grande del mundo, que suministra el 30% del GNL global. Si los Su-24 lanzaban sus misiles contra Ras Laffan antes de llegar a Al-Udeid, el incendio resultante habría sido visible desde el espacio, y el impacto energético global habría eclipsado incluso el cierre del estrecho de Hormuz. El Sistema de Defensa Antiaérea de Qatar clasificó los contactos como amenaza de ataque inminente en 43 segundos desde la detección inicial. Lo que pasó a continuación fue algo que ningún analista de defensa había predicho en ninguno de sus escenarios de guerra previa. Qatar respondió, no con misiles de defensa antiaérea, con cazas. 2 F-15QA, los F-15 Advanced de Qatar, los más modernos de la variante exportada del caza americano, que estaban en alerta de 5 minutos en el hangar de Al-Udeid, despegaron en menos de 4 minutos del momento de la alarma. Sus pilotos, oficiales de la Fuerza Aérea de Qatar entrenados durante 3 años en la base de Luke, Arizona, recibieron la autorización de intercepción directamente del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Qatar en menos de 90 segundos, sin consultar a Washington, sin esperar aprobación americana. El país más pequeño del Golfo Pérsico, de apenas 11.000 kilómetros cuadrados, estaba a punto de disparar sus propios cazas de combate contra la Fuerza Aérea iraní. El intercambio fue rápido, letal y políticamente explosivo. A las 03:31 horas, cuando los 12 Su-24 iraníes cruzaron el punto de no retorno, el rango máximo de lanzamiento de sus misiles contra Ras Laffan, los 2 F-15QA ya estaban en posición de tiro. El piloto líder del escuadrón qatarí, el mayor Ahmed Al-Marri, confirmó el lock-on de su radar APG-63 sobre el primer Su-24 y transmitió en frecuencia de emergencia civil. Aeronaves iraníes no identificadas están en trayectoria de ataque contra territorio soberano de Qatar. Diríjanse inmediatamente al norte o serán derribadas. No hubo respuesta. Los Su-24 continuaron su trayectoria. A las 03:32:44 horas, el mayor Al-Marri lanzó un misil AIM-120D AMRAAM contra el Su-24 líder. 4 segundos después, su wingman lanzó un segundo AMRAAM contra el Su-24 número 2. El primer misil impactó al Su-24 líder a 34 kilómetros de la costa qatarí. La explosión fue visible desde Doha como un destello naranja en el horizonte oscuro. El segundo Su-24 intentó un viraje de evasión defensivo hacia el norte, demasiado tarde.
El segundo AMRAAM lo alcanzó 11 segundos después del primero. 2 bombarderos iraníes destruidos, 4 tripulantes muertos. Tiempo total del intercambio, 28 segundos. Ras Laffan estaba a salvo, Al Udeid estaba a salvo, y Qatar, el país que alberga la mayor base militar americana del Oriente Medio, acababa de convertirse en combatiente activo en la guerra de Estados Unidos contra Irán, sin que Washington se lo hubiera pedido. La reacción de Teherán fue inmediata y furiosa. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní emitió un comunicado en menos de 2 horas declarando el derribo un acto de guerra y amenazando con represalias contra infraestructura civil de Qatar. El ministro de Exteriores qatarí respondió con una declaración de 10 líneas en la que describía la intercepción como defensa soberana legítima y advirtió que Qatar respondería con toda la fuerza disponible ante cualquier intento de ataque contra su territorio o sus ciudadanos. La Casa Blanca tardó 6 horas en emitir un comunicado oficial. Cuando lo hizo, el portavoz de Seguridad Nacional lo describió como acciones defensivas absolutamente justificadas de un aliado soberano. Pero en privado, los registros desclasificados muestran que el secretario de Defensa Pete Hegseth llamó al ministro de Defensa de Qatar 20 minutos después del derribo para recibir un briefing completo y transmitir el apoyo total de Estados Unidos. El derribo de los 2 Su-24 cambió el mapa político del conflicto de una manera que ninguna acción americana habría podido lograr sola. Hasta ese momento, ningún país árabe del Golfo había disparado directamente contra fuerzas iraníes. Los 6 países del CCG habían absorbido drones y misiles iraníes durante 7 días, respondiendo solo con sus sistemas de defensa antiaérea. Cuando Qatar disparó sus F-15 contra los Su-24, el muro de contención político que Irán había calculado que existía entre Estados Unidos y sus aliados del Golfo se rompió de golpe. Arabia Saudita hizo público en las 12 horas siguientes que sus F-15SA estaban en alerta máxima, con autorización de intercepción activa. Los Emiratos Árabes Unidos activaron el protocolo de combate de sus F-16 Block 60 Desert Falcon. Kuwait anunció la activación de sus baterías Patriot PAC-3 en modo de engagement autónomo. Irán había calculado que podía atacar bases americanas en el Golfo sin que los países del Golfo respondieran militarmente. Ese cálculo ya no existía. Mientras el drama político de los F-15 cataríes dominaba los titulares del día 7, la Operación Espejo Oscuro ejecutaba su segunda fase. Los analistas de la NSA habían detectado que el GRU, tras el fallo de los 8 misiles NUR del 6 de marzo, había iniciado un protocolo de verificación interna. Estaban comparando sus coordenadas satelitales con datos independientes de posición procedentes de otras fuentes, presumiblemente incluyendo las imágenes de Missar Vision. Si el GRU cruzaba sus datos con Missar Vision y detectaba la discrepancia, la operación Espejo Oscuro estaría quemada. El director Connors tomó la decisión más arriesgada de la operación. Antes de que el GRU completara su verificación interna, la NSA iba a alterar también los metadatos de las imágenes de Missar Vision que llegaban al servidor iraní. Era una operación de intrusión dentro de otra operación de intrusión. La NSA tenía acceso a la ruta de transmisión de Internet por la que Missar Vision movía sus imágenes a sus clientes. Ese acceso había sido establecido por una orden judicial secreta en el marco de la Foreign Intelligence Surveillance Act en enero de 2026, 2 meses antes de la guerra. A las 19:44 horas del 6 de marzo, la NSA modificó las coordenadas geográficas incrustadas en los metadatos EXIF de las imágenes de Missar Vision del grupo de combate del Ford, que Missar Vision había capturado en ese día a las 11 horas locales. Las imágenes que llegaron al servidor iraní mostraban el Ford y su grupo de escolta en las mismas posiciones falsas que el GRU estaba transmitiendo. La verificación interna del GRU concluyó a las 21:30 horas. Sus coordenadas coincidían con los datos de Missar Vision. El espejo oscuro seguía en pie. Moscú no había detectado nada. A las 23:55 horas del 6 de marzo, casi exactamente 20 horas después del inicio de Espejo Oscuro, el Centro de Operaciones del IRGC lanzó su segundo ataque contra el grupo de combate del Eisenhower, esta vez con misiles Hood, torpedos supercavitantes de alta velocidad, lanzados desde lanchas del IRGC naval en el Golfo de Omán, contra las posiciones del Eisenhower proporcionadas por el GRU, las posiciones falsas. Los Hood cayeron en agua vacía a 14 millas náuticas del Eisenhower, y en ese momento el almirante Connors cerró la operación. La NSA había obtenido lo que necesitaba, no solo neutralizar los ataques iraníes, sino mapear en detalle
detalle el proceso completo de targeting del IRGC, los tiempos de respuesta entre la recepción de coordenadas y la orden de lanzamiento, las plataformas de armas que el IRGC usaba para cada tipo de objetivo, los canales de autorización dentro de la cadena de mando iraní. Todo eso estaba ahora en los servidores de Fort Meade, y cuando el 7 de marzo el Washington Post publicó la noticia de la inteligencia rusa a Irán, basada en filtraciones anónimas de funcionarios americanos, no era un accidente periodístico. Era la tercera fase de Espejo Oscuro. Al hacer pública la colaboración rusa, la Casa Blanca forzaba a Moscú a tomar una decisión política frente a la comunidad internacional, y al mismo tiempo alertaba al GRU de que su canal estaba comprometido, pero solo después de que la NSA hubiera extraído todo el valor posible de esa ventana de inteligencia. La operación había terminado. El canal estaba quemado deliberadamente. Y Rusia, que había apostado por un apoyo encubierto a Irán sin exposición pública, se encontraba ahora nombrada explícitamente por los medios americanos como participante activa en la guerra contra las fuerzas de Estados Unidos. El Kremlin no emitió ninguna declaración oficial. Ese silencio lo dijo todo. El impacto completo de la semana del 1 al 8 de marzo sobre el mapa estratégico del conflicto era difícil de sobreestimar. Irán había comenzado la semana con el sistema de inteligencia más sofisticado que jamás había desplegado, alimentado por satélites rusos y evaluaciones de daños chinas. Lo había terminado con ese sistema envenenado, con 2 bombarderos derribados sobre el Golfo de Qatar, con 8 misiles Nur y varios torpedos Hut desperdiciados en agua vacía. Con la alianza de los países del Golfo transformada de espectadores pasivos en combatientes activos, y con el Kremlin enfrentando por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania la posibilidad de ser catalogado como participante activo en un conflicto armado directo contra las fuerzas de Estados Unidos. Pero el mapa de la guerra tenía también su zona de sombra, porque mientras la operación Espejo Oscuro ocupaba las mentes de los analistas en Fort Meade, en la frontera norte de Irán con Azerbaiyán, algo estaba ocurriendo que ninguna operación de inteligencia podía resolver con datos falsos. Desde el 3 de marzo, las tropas azerbaiyanas habían comenzado a desplegarse en formaciones de combate a lo largo de la línea fronteriza con la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental. El 5 de marzo, un misil iraní había impactado el aeropuerto civil de Nakhchivan, el enclave azerbaiyano separado del territorio principal por Armenia, hiriendo a 5 civiles. Bakú había convocado al embajador iraní, había activado el artículo 3 de su tratado bilateral de defensa con Turquía y había solicitado una reunión de emergencia del Consejo de la OTAN. Armenia, observando el movimiento de tropas azerbaiyanas en su frontera norte, había activado su propio protocolo de alerta militar. La guerra de Estados Unidos contra Irán estaba a punto de tener un frente completamente nuevo, un frente en el que ni la NSA, ni los portaaviones del Ford y el Eisenhower, ni los F-15 de Qatar tenían ninguna relevancia, un frente donde la geografía, la historia y el odio acumulado durante siglos eran las únicas fuerzas que importaban. El Cáucaso se estaba despertando, y nadie en Washington había prestado suficiente atención a lo que eso podría significar. ¿Crees que Azerbaiyán entrará en guerra abierta contra Irán si continúan los misiles sobre Nakhchivan? ¿Y si Turquía, miembro de la OTAN, activa su tratado de defensa con Bakú y entra en el conflicto? Déjanos tu análisis en los comentarios. Dale like si este desglose te mostró la dimensión oculta de esta guerra, la guerra de inteligencia que los misiles no pueden librar. Suscríbete porque el próximo expediente desbloquea el frente del Cáucaso y la razón por la que el Estado Mayor ruso lleva 72 horas en reunión de emergencia. Los sensores están calientes. El tablero está puesto. Nos vemos en la próxima misión.